profundizar en el análisis del mercado lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado, Ignacio Albizurri, responsable de mercados de Renta Markets. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, Ignacio. Gracias por conectarte con nosotros para analizar la actualidad. Quería preguntarte lo primero por la Reserva Federal, la referencia de la que estamos hoy pendientes. ¿Cómo puede reaccionar el mercado? Bien, bueno, esperemos que se cumpla la hoja de ruta, subiendo esos 25 básicos. Esperemos que se lo tome pues bien, en el sentido de que ya entre ayer y hoy, se está descontando un poco la continuación de este movimiento esperado, y eso hará que el mercado continúe. Ya estamos viendo también cómo los futuros están creciendo, y eso nos puede dar pues un punto de vista optimista respecto a lo que estamos viendo con todas las tensiones que vemos en casi todos los aspectos que llevamos evaluando desde hace varias semanas. Y esto pues puede hacernos ver que puede mejorar la situación en entorno macro, no solo macro, también geopolítico, y esto puede hacer que veamos que los inversores puedan imprimir cierta confianza para ver cómo los flujos pueden tornar en síntomas positivos antes que crear incertidumbre y ver que el mercado tiene ciertas reticencias a tomar posiciones. En cuanto al mercado de renta fija, ¿cómo ves los bonos en Estados Unidos en espera de la Reserva Federal? Pues algo nerviosos. Ya vimos entre ayer y hoy, como comentaba, que habían visto ciertas mejoras, descontando un poco lo que podría hoy suceder. Esperemos que tanto el mercado estadounidense como el europeo reaccione de un modo positivo. Ya veíamos en el bono alemán que había subido algo como unos 5 básicos, 5,5, y eso están descontando que el movimiento va a ser el previsto, y esperemos que el mercado actúe de un modo positivo para ver la continuación de este proceso que empezará la Reserva Federal, que sea continuado y siga según la hoja de ruta, que es también un síntoma de tranquilidad para los mercados financieros, intentando evadir estos movimientos de riesgo o movimientos inesperados que puedan hacer que el mercado no se lo tome del todo bien y cree más nerviosismo del que ya hay. Además de Wall Street, también te quería preguntar por el mercado del crudo. Vuelve a subir el West Texas un 2,66% los futuros, y el Brent también en el entorno del 2%. La Agencia Internacional de la Energía prevé que se recorte la oferta de petróleo ruso en un 25% el próximo mes. No sé si podemos atribuir la subida del crudo a esa previsión, o en todo caso, ¿cómo ves ese mercado? Bien, hemos visto en el caso del West Texas unas subidas fortísimas, alcanzando unas cotas bastante preocupantes, pero sin embargo luego, una vez la relajación que hemos visto en ciertos aspectos, tensiones geopolíticas básicamente, pues hemos visto unas caídas de $30-40, y esto hace que ahora que se publican noticias de recortes de producción, pues pueda haber ciertos repuntes, pero creo que la tónica va a ser más a la relajación del precio del crudo hacia niveles más sensatos de los que hemos estado viendo. Sí que es cierto que en semanas atrás hemos estado viendo cómo diversos analistas de entidades podían vaticinar precios incluso a los $200. Sí que es cierto que no es sostenible. Ya estamos conociendo las noticias que vemos en el panorama español, como el sector energético, los combustibles, están creando unas situaciones muy tensas debido a que no suele ser sostenible estos incrementos tan brutales de precio. Puntualmente y coyunturalmente, si vemos noticias como hemos visto de producciones, incluso de reuniones o tensiones entre países de la OPEP Plus o incluso de Rusia, pues sí que pueden crear ciertas tensiones momentáneas, pero creemos que se va a relajar algo la tensión que estamos viendo cómo también las comunicaciones que tenemos sobre las tensiones del conflicto están mejorando, teniendo síntomas algo más positivos, y esto está ayudando a que los mercados relajen tensión, normalicen esta tensión, y esto puede ayudar a que tanto el Texas como el Brent puedan normalizarse y volver a unos niveles que ya son altos, pero que pueden ser algo tolerables por el mercado. En cuanto a la posibilidad de impago de la deuda rusa, ¿cómo crees que puede impactar en el mercado?
bueno, tendrían que llegar a algún tipo de acuerdo debido a que puede ser una situación de efectos en cadena, ya que bueno, tanto Italia y Alemania, incluso Francia, tienen posiciones en dichos productos, y esto puede hacer que pueda haber una reacción en cadena, como comentábamos. Pero es muy probable que antes que llegue a esa situación se llegue a un tipo de acuerdo y no se produzca el impago, ¿no? También hay que ver que en ciertos valores y sectores bancarios que cotizaban en Londres, habíamos visto unas caídas fortísimas que vaticinaban este movimiento, y esto también puede suceder, o haber visto escenarios similares con la excepción de Grecia, que al final se suelen salvar los muebles, y esto es muy probable que suceda debido a que un impago de deuda pues podría ser bastante catastrófico, y ello bueno, pues genera una situación de tensión en el mercado, que podamos volver a situaciones de incertidumbre en las que los mercados no suelen estar muy cómodos. Por ello yo creo que es muy probable que se llegue a un tipo de acuerdo, que sí que es cierto que haya grandes oportunidades o grandes movimientos, y esto haga que el mercado pues reaccione de un modo bastante potente. Mirando ya a España, el IBEX 35 ha moderado la subida, pero avanza un 1,7% y se coloca en los 8.376 puntos. Inditex ha presentado resultados, los está cotizando en negativo con un retroceso del 0,6%. ¿Cómo ves el título? Sí, bueno, partiendo de la base que habíamos visto un arranque del IBEX bastante potente, también es cierto que veníamos del mercado asiático también subiendo con cierta fuerza en virtud de las noticias. Sí que habíamos visto con cierta tristeza cómo, viendo los resultados de Inditex, esos más de 3.000 millones de beneficios, habían triplicado pues el mismo respecto a años anteriores, pues estamos viendo cómo el mercado se había tomado de un modo bastante laxo. Y bueno, al final también las incertidumbres que puede haber en el mercado, o no la claridad que estamos esperando, pues estamos viendo cómo está afectando a muchos valores que son muy sólidos y que tienen los fundamentales que a muchos les gustaría. Y esto ha hecho que sea complicado que haya grandes posiciones, que en estos momentos estemos viendo cómo queramos posicionarnos y ver en el mercado que pueda haber ciertos síntomas positivos o optimistas que hagan que el mercado pues se reaccione de un modo muy positivo. También mirando a otro protagonista en el mercado español, quería preguntarte por Mediaset, esa OPA de Berlusconi sobre la filial española, Mediaset España, ahora cae un 5% de nuevo. ¿Cuál es la visión sobre ese título? Sí, habíamos visto con bastante sorpresa ayer, como de la mañana, cuando se conocían estas noticias sobre este movimiento corporativo, y bueno, lo veíamos con cierta cautela, y estábamos viendo, bueno, cuando se suspende la cotización, qué iba a suceder cuando volviera, y estábamos viendo cómo iba a tener un impacto bastante mixto. Habíamos visto que el valor ya venía de unos niveles de caída, ya hemos visto pues, caídas del 5,50 hasta los 3,75, incluso inferiores, y estos movimientos pues al final es muy probable que quedemos planos, y esto hará que el mercado sea más cauto a conocer datos más relevantes sobre el movimiento y cuál es la finalidad del mismo, a expectativas de que tengamos una posición clara sobre las estrategias que tienen Berlusconi y el sector en general. Ignacio Albizurri, muchas gracias por este análisis del mercado. Gracias por acompañarnos. Ignacio Albizurri, responsable de mercados de Renta Markets. Muchas gracias. Bueno.